Hola, buenas tardes. El tema del chat de hoy es apure de la pobreza al desarrollo. ¿Cuál es el modelo necesario? Damos las gracias a los organizadores de este chat. Alto apure con la cola por tan excelente y oportuna discusión, conversación sobre qué es lo que queremos ser y quiénes somos, que es en definitiva el planteamiento que se hace una región en lo individual y lo colectivo para darse a sí mismo una identidad y una manera de buscar el mayor grado de felicidad y de desarrollo posible. En nuestro caso, esa relación de pobreza y desarrollo es una discusión que incluso arranca con la fundación de la República, porque los padres fundadores de la República también se hicieron estas mismas preguntas que nos hicimos hoy. ¿Cuál es el modelo político necesario para nuestros países que nos permita garantizar calidad de vida y que nos permita a nosotros una inserción internacional que haga que logremos nuestros propios objetivos en el plano de lo interno? Sin embargo, ese camino problemático de los últimos 60 años nos ha llevado a que tengamos una alta debilidad en la construcción de nuestras políticas sociales. Esa debilidad de las políticas sociales que tenemos se expresan en indicadores, por ejemplo, del 90% de pobreza extrema. Indicadores actuales que nos dicen que más de 6.000 apureños han salido del estado Apure como desplazados de los problemas internos que actualmente tenemos. Ello implica que grandes poblaciones de niños y adultos se desaparezcan prácticamente del territorio apureño, básicamente porque necesitan sobrevivir. El otro gran camino problemático que hemos tenido en el estado Apure tiene que ver con la articulación territorial. Hemos tenido en el territorio indicios incluso de división territorial, porque una parte de la población o una parte de los actores que hacen vida en este territorio o asentados sobre este territorio han entendido que necesitan una nueva autonomía y por lo tanto hablaron en su momento de la división entre el Alto y el Bajo Apure. Esa división, gracias a Dios, terminó en la construcción de una manera de organizarse en el ámbito municipal que no estoy en este momento en capacidad de juzgar si ha dado o no buenos resultados, pero en todo caso es susceptible de ser medido. Hemos también desarrollado un camino en los cuales no hemos podido manejar correctamente nuestras ventajas comparativas y competitivas. Y aquí tengo que llamar la atención específicamente en que no hemos sabido, como diseñadores de las políticas públicas,
entender de qué trata el sistema capitalista mundial y cuáles son sus reglas de juego. No podemos, por ejemplo, intentar desarrollar la ganadería del estado Apure si no le damos propiedad a los pisatarios de la tierra que habitan desde hace siglos en nuestro territorio. Imagínense ustedes, por ejemplo, que un día cualquiera en un gobierno de transición a todos los pisatarios, a todos los dueños de fincas y de ganado, se les garantice su propiedad. Bueno, activaríamos, por ejemplo, de la noche a la mañana la posibilidad de que la banca te financie y la posibilidad de que cada quien pueda escoger en su propio territorio el tipo de ganadería que le interesa y el tipo de negocio que quiere desarrollar. Ese ejemplo nos indica que necesitamos para la articulación internacional conocer perfectamente cuáles son las reglas de juego y de qué manera nuestro territorio puede insertarse competitivamente allí. Por ejemplo, en el estado no tenemos grandes empresas. Por ejemplo, en el estado no tenemos un buen uso de nuestras aguas y de la cuenca binacional, por ejemplo, o del río Apure, o de los ríos que nos cruzan, como el Sarara, el Sinaruco, el Arauca. Entonces no hemos sabido quebrarle el espinazo, por ejemplo, a la dualidad que se ha convertido en una debilidad fundamental del ciclo invierno y verano. Entonces, por ejemplo, hemos perdido la posibilidad de desarrollar un extraordinario proyecto como los módulos de Mantecar que pudieran haber creado un impacto mundial en materia de ganadería. Ese camino problemático se encontró en los últimos 22 años con una estrategia internacional destinada a la desestabilización de América Latina. Una estrategia geopolítica que buscaba y todavía busca sustituir las políticas públicas por una política militarista, porque en el fondo de esa estrategia, que es el socialismo del siglo XXI, está nada más y nada menos que la destrucción del Estado venezolano para poder convertirlo en un Estado socialista. Entonces, por supuesto, cuando tú tienes una motivación ideológica, las instituciones del pasado, bueno, sencillamente deben ser eliminadas para dar nacimiento a un modelo que hemos llamado o que se ha llamado socialismo del siglo XXI y que evidentemente, de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente, ha demostrado ser ineficiente, ineficaz para resolver el tema de la pobreza extrema. Esa limitación no solamente es nuestra, tiene factores externos que tienen que ver, por ejemplo, con el COVID. Es una limitación externa, pero que también tiene su fundamento en el hundimiento de la economía mundial en más del 4.3%, más allá de 2.5%, más allá de la crisis del 2009. El índice de recuperación es lento, básicamente porque dependemos de algunos productos, como en el caso venezolano, del petróleo, y fundamentalmente estamos en una disminución acelerada, casi grave, del Producto Interno Bruto, que disminuyó en un 13%. En un 13% para el 2020. Esas debilidades
que las vemos afuera, tienen un amplio impacto, por supuesto, en el ámbito interno, porque el modelo es sistémico, el modelo es internacional. Entonces, lo que pasó fuera de nuestra frontera impacta sobre nuestras estructuraciones políticas y sobre las concepciones de desarrollo que tenemos. Lo que están viendo en su gráfica es más o menos el territorio, nada más y nada menos, de la cuenca hidrográfica del río Orinoco, que en el caso de Venezuela y Colombia la denominaron o la denominamos la cuenca de la Orinoquia. Es una cuenca que tiene 500.000 kilómetros cuadrados y que se comparten entre Venezuela y Colombia más o menos en 250.000 kilómetros cuadrados cada uno. Pero esa es una región desarticulada, es una región poco intervenida, una región que tiene todos los recursos para ser tal vez la región más impactante del mundo por sus condiciones físicas y sus condiciones ecológicas. Esos elementos que están allí, los decisores políticos nuestros nunca lo han visto como una realidad hasta que descubrimos, por ejemplo, que otros actores internacionales, y estoy hablando de los chinos, los rusos, la mafia internacional, los narcotraficantes, los distintos mafias que existen a nivel mundial de cada una de estas actividades, han visto que efectivamente en Venezuela pudieran tener la posibilidad cierta de la explotación de los recursos que, por ejemplo, tenemos en caso de oro, más de 7.000 millones de toneladas, diamantes, coltán, hierro, bauxita y la transformación de esos productos que en los gobiernos democráticos fue una realidad. Es decir, la región de Guayana, nuestra gran región de Guayana, tuvo un impacto fundamental sobre los procesos de desarrollo focalizados en áreas metalmecánicas que dieron un gran impulso a Venezuela. Fíjense que el arco minero, que tiene apenas 111.843 kilómetros cuadrados, es apenas la tercera parte de lo que tenemos nosotros, aun cuando la incluye con la Orinoquio Colombo venezolana. Es más grande que Cuba, es más grande que Portugal, es más grande que Panamá, es más grande que la República Dominicana y es más grande que cualquiera de los países de Europa. Esa inmensidad ha limitado completamente nuestro proceso de inserción internacional porque las políticas públicas que hemos tomado obedecen a un modelo de desarrollo que no ha sido ni fue nunca un modelo de desarrollo que buscara el manejo y la inserción internacional por la vía de las ventajas competitivas y de las ventajas comparativas. Piensen ustedes que nuestros pueblos todavía, a pesar de que están en la orilla de los ríos, tienen dificultades con el agua potable. Y eso ha permitido que estas regiones se hayan disminuido tanto por la sustracción de sus recursos, que hoy en día estamos hablando de pobreza extrema y de pobreza generalizada en nuestros estados, incluso con mayor profundidad que los estados de la zona centro-norte costera. Entonces, la ONU define, por ejemplo, la pobreza como una privación de las necesidades humanas básicas que incluye alimentos, agua potable e instalaciones sanitarias. Y sencillamente el Banco Mundial nos habla de la incapacidad de lograr un nivel de vida mínimo. Esos elementos, cuando lo vemos en nuestra realidad,
según la Universidad Católica, COBE, nos vemos que ha venido profundizándose. Para 2018 teníamos 51% de hogares pobres. En el caso del estado Apure, esa cifra es más o menos 80 y tantos por ciento de hogares de pobreza extrema. Para una población, digamos que pequeña, de más allá de los 600.000 habitantes, que tiene un impacto en el deterioro de todos los servicios, en el estándar de vida, en el empleo y la producción social, en la educación, en los servicios, en la vivienda, que se han prácticamente duplicado producto adicionalmente de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, cuando relacionamos pobreza con desarrollo, no tenemos que la pobreza es una forma de vida que imposibilita el acceso y la carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas y psicológicas. Esas necesidades básicas básicamente son agua potable, alimentación, vivienda, educación y asistencia sanitaria. Esos elementos son fundamentales para que tengamos una calidad de vida o que hablemos de calidad de vida. Cuando esos indicadores están avanzando, bueno, podemos estar diciendo que nuestros ciudadanos están mejorando su calidad de vida. Pero son procesos complejos que se extienden en el tiempo y que, por ejemplo, agotaron la Cuarta y la Quinta República. Adicionalmente, necesitan estudios muy focalizados para saber en qué parte y en cuáles de esas necesidades hay que incidir para generar procesos de crecimiento y desarrollo, especialmente en el área de educación, salud y vivienda. Esto llevó a que la teoría económica tradicional o la economía internacional cambiara sus parámetros de ver la pobreza, porque en los años 60, por ejemplo, nosotros hablábamos de un país no pobre en la medida que su Producto Interno Bruto era superior a el estándar que las Naciones Unidas había desarrollado para decir que un Estado era pobre o no. Pero nos encontramos entonces en que esas teorías sobre el crecimiento económico y la relación con el Producto Interno Bruto no producía desarrollo. Es una condición necesaria, pero no produce desarrollo. Y entonces los teóricos, los que se dedicaron a pensar de esto, empezaron a entender que existían otros elementos que no necesariamente eran económicos, que permitían desarrollar a la sociedad y a los individuos. Entonces pasamos a un paradigma distinto de desarrollo en que no solamente las condiciones económicas necesita un ser humano, sino que el proceso de ampliación de sus oportunidades pueden lograr que ellos valoren o que el individuo como tal valore su vida, valore y jerarquice él mismo qué cosas quiere ser en la vida, y entonces sencillamente las condiciones de su vida por su lucha personal en relación a lograr sus objetivos mejorará. Esos elementos generaron unos índices de desarrollo que desarrolló fundamentalmente el doctor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que fundamentalmente generó un índice que todos conocemos como el índice de desarrollo MENA. Básicamente lo que buscamos es, o lo que busca ese paradigma es la ampliación de las capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr su realidad. ¿Okay? Entonces, para hacer eso necesitamos eliminar el analfabetismo, el desempleo, las violaciones de la libertad, la pobreza económica, pero fundamentalmente esto se tiene que dar en democracia. Si no existe democracia, si no existen reglas
democráticas que garanticen los valores y los derechos de los ciudadanos, evidentemente no vamos a estar frente a un proceso de desarrollo. Porque el modelo se basa en el crecimiento de las capacidades de las personas, y para que haya crecimiento de capacidades de la persona, evidentemente necesita unas condiciones que garanticen ese crecimiento. En el caso del estado Apure, entonces nos encontramos que ese desarrollo humano del que estamos hablando se ve limitado por los desplazamientos. A mí me hubiera gustado tocar el tema del tablero internacional de Apure, porque es en donde me siento más cómodo para hablar, porque soy internacionalista de profesión y he estado vinculado siempre al tema fronterizo, tanto a nivel nacional como internacional, y a nivel del estado Apure, por supuesto. Pero es un tema en que nos preocupa fundamentalmente los desplazados, y mucho más nos preocupa la concepción que tenemos en materia de seguridad en relación a lo que es la frontera o la integración fronteriza. Hemos pasado, ya les he comentado, que tenemos una visión militarista de la frontera y no una visión de desarrollo humano, porque si tuviéramos una visión de desarrollo humano, las relaciones con Colombia fueran de integración fronteriza. Y fíjense que lo primero que hizo el gobierno de Chávez en su oportunidad fue eliminar la Comunidad Andina de Naciones, y con ello eliminar cualquier cantidad de proyectos que se habían desarrollado entre los dos países para articular tanto al Apure como al Arauca a salida hacia el Mar Caribe, hacia el Pacífico y por supuesto hacia el Atlántico, construyendo rutas de interconexión que permitían el comercio entre ellos. Entonces, una vez que hemos visto estos dos elementos, mi apreciación personal es que el actual modelo de desarrollo del socialismo del siglo XXI es fundamentalmente el causante del fracaso de desarrollo del país y del fracaso del Alto Apure como región fundamental de articulación entre Colombia y Venezuela, hasta el punto que los problemas ideológicos de darle preponderancia a la guerrilla o a factores de la guerrilla en nuestro propio territorio ha acabado incluso con el elemento que hacía que era fundamental para un militar en relación a la frontera, que era su defensa y la soberanía como elemento de autodeterminación. Ustedes han visto allí, no voy a tratar de profundidad ahí, pero han visto la manera como nos ha derrotado tristemente la guerrilla en nuestro propio territorio. Entonces, el modelo económico asumido no garantiza ese desarrollo, porque es un modelo político y geopolítico que tiene como objetivo fundamental desestabilizar la región, y tiene otro objetivo mucho mayor, que es estabilizar a quien tiene la hegemonía en el mundo occidental o en el hemisferio central, que es Estados Unidos. Ese es el objetivo. Por eso tenemos aquí a los chinos, por eso tenemos a los rusos, por eso tenemos a los iraníes, por eso tenemos a los cubanos. Entonces, ese modelo contrasta con ninguna posibilidad de hacerlo, y por eso quieren destruir a los municipios, por eso quieren subvertir la constitución que en gran parte ellos promovieron en 1999, y porque sencillamente allí está una contradicción entre la ciudad comunal y los municipios. Existen, por supuesto, instrumentos constitucionales que nos permitan a nosotros decir que el modelo de desarrollo necesariamente tiene que ser un modelo sustentable, porque cuando nosotros hablamos de un modelo sustentable, estamos hablando de una conexión internacional en la cual la mayoría de nuestros socios
y la mayoría de las naciones del mundo están vinculadas por la vía de la creación de agendas que permitan derrotar la pobreza mundial. Entonces, el otro punto para terminar es que necesitamos construir nuestros propios equipos. Necesitamos darle nuestro propio perfil a nuestra realidad. Necesitamos no olvidar la Orinoquia como elemento clave de articulación mundial. Y eso implica que nosotros tengamos que ir pensando en la necesidad de integración y de articulación fronteriza por la vía de la cooperación internacional y de los esquemas de integración. Y tenemos una ventaja allí, que es que tenemos una identidad. Somos llaneros tanto en Colombia como en Venezuela. Entonces, si le damos viabilidad a nuestra identidad, podemos construir, hacer una construcción autónoma que nos permita un proceso de desarrollo integral sustentable y su defensa. El tema de nosotros es la defensa de nuestra realidad, no solamente ante los actores y tomadores de decisiones en las políticas públicas, sino defenderla incluso en el ámbito internacional por la vía de la necesidad de la integración fronteriza que dejamos muy atrás en relación a los proyectos de las cuencas binacionales, por ejemplo, y en relación a proyectos que tenían que ver con que los ciudadanos tuvieran una mayor complementación. Y eso se debió fundamentalmente a que la gente interesada no quiere entender que el ciudadano que vive en una región fronteriza tiene otros intereses distintos a la visión militarista que ha reinado en los últimos años. Muchas gracias y los espero para las preguntas.